Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, escuela de traders gratuita. Hoy vamos a dedicarle un vídeo al Parabolic SAR, ¿vale? Pero no el Parabolic SAR como concepto general, sino al Parabolic SAR aplicado al futuro del SP500. Bien, aquí tenemos el gráfico del futuro del SP500, en este caso vencimiento marzo 2016, y en azul, en la parte de arriba, pues tenemos junto con el precio, lógicamente, el Parabolic SAR, ¿vale? El Parabolic SAR, que es un indicador, como ya sabéis, de tendencia, que nos indica, si el precio está por encima, nos indica tendencia alcista, y si el precio está por debajo, nos indica tendencia bajista. Vamos a ver cómo operar con este indicador, o qué es, o qué funcionalidad nos va a dar este indicador. Al ser un indicador de tendencia, tenemos que tener muy claro cuándo utilizarlo y cuándo no. Entonces, en este caso, en el gráfico que estamos viendo, solamente hay tres tendencias bastante claras, ¿vale? La primera sería esta tendencia de subida, la segunda sería esta tendencia de bajada y la tercera sería esta tendencia de subida. El resto del gráfico en el Parabolic SAR prácticamente nos está indicando que el valor está en movimiento lateral. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos porque el Parabolic SAR está muy alejado del precio, con lo cual lo único que nos está diciendo, está siendo un indicador retrasado. En esta parte de aquí nos dice que la tendencia es bajista y tenemos un fuerte rebote. En esta parte de aquí nos dice que la tendencia es alcista y prácticamente está plano, ¿vale? Y justo aquí ahora mismo, en este último tramo, nos está diciendo que la tendencia es alcista y se ha iniciado la caída desde la parte de arriba. ¿Cómo o cuál es la mejor forma de utilizarlo? La mejor forma de utilizarlo es en gráfico diario hacer que el Parabolic SAR esté relativamente cerca del precio o a una distancia bastante pequeña. Entonces, en este caso, aquí el Parabolic SAR está muy debajo del precio, aquí el Parabolic SAR está muy encima del precio, aquí está muy debajo, aquí está el Parabolic muy arriba, aquí está muy debajo, y aquí en este tramo el Parabolic está prácticamente muy cerquita del precio, con lo cual lo podemos usar como referente. Es decir, yo tengo un stop relativamente cercano. Entonces usamos el Parabolic en gráfico diario cuando el precio está relativamente cercano, y en este caso nos vamos a guiar por el ATR, ¿vale? El ATR 9, tenemos el Parabolic SAR junto con el ATR 9. Fijaos que el ATR está aproximadamente en el entorno de 20 y el indicador está más o menos a una distancia entre 15 y 20, con lo cual el Parabolic SAR nos va a funcionar, nos va a ser útil cuando está más o menos a la distancia del ATR, ¿vale? Y en este caso sería una distancia en torno al 1%, que es la distancia que se le pide que tenga, o que es la volatilidad diaria media de los índices, en torno al 1,5%. Si este Parabolic SAR está mucho más lejos, ya nos está diciendo que hay mucha mayor volatilidad y que es bastante probable que la utilización del gráfico diario no sea la mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es combinar el Parabolic SAR, es decir, le pedimos que esté relativamente cerca del precio y que además se mueva en concordancia con él. En este caso es un movimiento lateral bajista y en este caso es un movimiento alcista, ¿vale? Y lo que no queremos es utilizarlo cuando el movimiento sea lateral. Entonces vamos a pedirle que esté más o menos a una distancia del ATR del precio. Si está cayendo, pues que esté a una distancia menor del ATR, el Parabolic por encima del precio, y si está subiendo, que el Parabolic esté por debajo a una distancia menor del precio. Le vamos a pedir además que el precio y el indicador se comportan en la misma dirección, en este caso es alcista y en este caso es bajista, ¿vale? Aquí también podríamos pensarlo, pero lo que no se cumple es la segunda premisa, que aunque el indicador Parabolic y el precio están en la misma dirección, la distancia es muy grande, ¿vale? Aquí también tampoco se cumple la premisa, porque el precio está en el lateral, el Parabolic está alcista y además está muy lejos, y aquí en estos puntos también. Entonces le vamos a pedir Parabolic ir en la misma dirección que el precio y además una distancia inferior al ATR.
Con este caso sí que lo vamos a utilizar claramente y además el parabólico nos va a decir la tendencia clara del valor. Es decir, si es alcista, parabólica alcista, está perfecto. Y además aquí se comporta perfectamente como un stop, ¿vale? Precio subiendo, parabólico subiendo y totalmente comportado como un stop. En este caso incluso aquí se apoya y hasta la parte final del movimiento no nos saca. Y aquí pasa exactamente lo mismo, parabólico bajista, precio lateral ligeramente bajista, pero no nos molesta. ¿Por qué? Porque el indicador está muy cerca del precio, con lo cual el stop prácticamente es mínimo, no deja de ser inferior al ATR, en torno a 20 puntos. Aquí en este punto actúa incluso como resistencia y el precio se cae. Llegado un momento en que el parabólico se aleja mucho del precio, y qué es lo que, aunque se mantenga la tendencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando el parabólico se aleja mucho del precio, aunque la tendencia se mantenga, lo que tenemos que hacer es cambiar de frecuencia, ¿vale? Entonces, si queremos utilizar el parabólico, lo vamos a tener que usar en aquella frecuencia donde el instrumento tenga tendencia. Entonces, aquí vemos que tiene tendencia en gráfico diario, aquí tiene tendencia en gráfico diario, pero en gráfico diario claramente en esta zona no hay tendencia. Es decir, el movimiento y el parabólico están totalmente desacompasados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiarlo a otro intervalo de frecuencia. En este caso lo vamos a usar en gráfico horario y aquí ya sí vemos más claramente la utilización del parabólico junto con la tendencia. Entonces, en este gráfico horario vemos muy claramente las tendencias. Esta es la tendencia alcista, este caso es correctivo, la tendencia bajista, otra vez la tendencia alcista y desde este último tramo la tendencia bajista, y a partir de aquí una tendencia lateral un poquito extraña. Aquí en este gráfico horario ya vemos tendencias que podemos utilizar exactamente el parabólico junto con el movimiento del precio. Lo que en diario en parabólico se veía que claramente no había tendencia, lo que hacemos es bajar la frecuencia hasta encontrar un parabólico moviéndose con el precio en el mismo sentido, y en este caso en gráfico horario lo hemos encontrado. Precios en este caso subiendo, o precio bajando, y además el precio a una distancia inferior del ATR, ¿vale? Que es un poco lo que nosotros le vamos a pedir, que el parabólico esté cerca del precio, porque si no, no nos interesa. Si está el parabólico muy alejado, en este tramo está cerca, en este tramo está cerca, en todos estos tramos está cerca. Si el parabólico no está en la misma tendencia que el precio y no está relativamente cerca, pues no nos sirve de soporte, en este caso de soporte, y en este caso de resistencia, ¿vale? El parabólico nos tiene que servir de soporte y de resistencia. En este caso sí que lo hace en el gráfico horario. Iremos cambiando de frecuencia en el futuro del SP, de forma que ya nos sirva que nos coincida el parabólico de tendencia junto con la tendencia del precio y a una distancia aproximada del ATR o inferior, que es como mejor vamos a utilizar este indicador. Si no se cumplen esos requisitos, aunque haya una tendencia, no nos va a ser útil este indicador, porque el stop estará muy alejado del nivel de precios, con lo cual no entraremos y prácticamente no ganaremos nada. Bueno, pues hasta aquí este vídeo dedicado al Parabolic SAR del futuro del SP500.